queridas y queridos amigos, aquí estamos ya para esta última semana de campaña y afortunadamente llegamos a la última semana de campaña y ya hoy es lunes. Nos faltan entonces 4 días prácticamente para la campaña, para las elecciones, o 4 días para el cierre de campaña y que ya termine esa batahola, que uno pensaba que estábamos muy tranquilos, pero que va, los últimos días han sido bastante movidos. Aquí estamos entonces para geopolítica de este día, muchachos, buenos días. Adelante, Adelante, televidente. Una vez más aquí con ustedes. Bienvenidos a bordo de su programa Geopolítica. Vamos a hacer historia con este proceso electoral y a darle la vuelta al mundo con las noticias más refrescantes de las que podemos encontrar en carpeta. La más reciente, no está refrescante. Necesariamente no tiene que ser refrescante. Saludos, buenos días a todos los amigos de Geopolítica en esta mañana, aquí listo, convencido, preparado Y obligado. Sí, y en plena disposición de seguir haciendo comunicación de compromiso. Hoy cuando ya entramos a la cuenta, el último tramo, la cuenta regresiva para el proceso electoral en República Dominicana y también con la elección de lo que serían el primer ministro en Haití y los ministros que van a seguir después del primer ministro. Y ya Haití está intervenido. Está intervenido. En la intervención No. y en la habilitación Claro, de los ya espacios. Haití está intervenido ya. intervenido. Los Estados Unidos enviaron más de 30 aviones con equipamiento y todo lo demás. Sí. Para Y el tomaron el desarrollo, aeropuerto. para el desarrollo de los campamentos. Tomaron el aeropuerto. Ya habilitaron los 2 aeropuertos más Claro, importantes. el de Cabo Haitiano y el de Puerto Príncipe. así es. Lo habilitaron. Habilitado. Lo tomaron. Lo tomaron militarmente y están construyendo la base donde van a estar lo que se supone lo que vendrán. Los campamentos. Ya tendrán de ahí refugio de guerra. su comedores, su dormidera. Todo ya te lo están haciendo. Todo el equipamiento. Y fueron grandes compañías, incluso privadas y contratadas para hacerlo en Haití. Y ya lo están haciendo. El Ministerio de Defensa de los Estados Unidos tiene un grupo de compañías que le acompañan. Tiene un banco de compañías. Que le acompañan de contratistas privados que siempre se ven envueltos en las estructuras de pacificación o de guerra de sus intervenciones en el mundo. Y hay que recordar algunos secuestros famosos que se han hecho especialmente en Colombia, hubo muchos secuestros de ingenieros que estaban al servicio del ejército norteamericano, dándole soporte y apoyo al ejército colombiano en su combate a la guerra interna que se produjo, que no era una guerra, era ese conflicto permanente y al narcotráfico. A través del llamado Plan Colombia. Muy complejo lo que pasó en Colombia por muchos años. 4 bases militares. Claro. En Estados Unidos. Mira, eso que dice Jorge, tiene su banco de contratistas. Cuando Estados Unidos proyecta intervenir en un lugar, ya tiene asignado, así como lo oyen, quién va a reconstruir. De ese banco de contratistas, constructores, ingenieros, estructuralistas, todos ya tienen a quién van a darle. Y ahí no hay concursos, eso es el banco de la gente Ahí que cumple con los requisitos de los que ya han establecido previamente. Que ya están precalificados. Precalificados. Mira, cuando tiraron la primera bomba en el año 2003 en Irak, antes de tirar la primera bomba, ya la reconstrucción de Irak estaba por $54,000 millones estaba asignada a una compañía que se llama Halliburton. ¿Y de quién era Halliburton? De Dick Cheney, el vicepresidente. El vicepresidente de la República. Que suministraba hasta la letrina. Todo.
O sea, los retretes en la cual defecaban los soldados y era suministrado por Dick Cheney. Incluyendo los misiles que también lo fabrica Alice Burton. El vicepresidente. Ahí no hay tráfico de Que era influencia. un socio directo de Israel. Ahí no hay de Mira, que... eso, No, que es un tráfico de influencia porque es vicepresidente. nada de eso, nada de eso. Eso en otra parte, allá no. Eso, mira, es que la industria de la guerra es una gran industria. Y sin guerra esa industria no crece. Sí, hay que provocar la guerra para que, para que se dé. Tú has tocado un tema interesante porque después de la pandemia del COVID-19 que se consumió el año 20 y el año 21 y en el 22 comenzó el periodo de apertura y recuperación, hay que decir que las grandes empresas tecnológicas, comerciales y las farmacéuticas fueron los que amasaron el gran capital que se mueve en el mundo. Pero los guerreros del mundo, las empresas asociadas a la guerra, dijeron, pero ven acá, esta gente como que han acumulado mucho, se necesita un tipo de movimiento. Hay que abrir otro nicho. Otro nicho de mercado para que esas mismas empresas tengan que invertir en la seguridad que nosotros le vamos a suministrar. Claro, eso es así, todo está sectorizado. Sectorizado Así y es. controlado. Entonces, y el mundo bien elaborado con sus diferentes sectores y los capitales se mueven en función de esas. ¿A quién le convino 23 de febrero? Aquí hay un 23 de febrero, ¿ustedes recuerdan? Sí. El 23 de febrero del 30 fue el que comenzó la debacle de don Horacio. De ahí comenzó, ese fue el camino de ingreso del nunca bien odiado jefe. El 23 de febrero fue cuando comenzó la operación militar especial, le hace una invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué significó el 23 de febrero para la industria de la guerra? Reactivamiento. Al día de hoy no hay ni siquiera no hay contabilidad exacta de cuánto le han metido Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea a Ucrania. Y del otro lado también. No del otro lado. Bueno, mira lo que acaba de ocurrir. Tenía todo su pero mira lo que acaba de ocurrir del otro lado. Tenía su presupuesto ya. El martes ha tomado posesión para su quinto nuevo periodo Putin. Y Putin, dentro de ese esquema, en el día de ayer sustituyó al ministro de Defensa, que era un general de 5 estrellas. Es un general. Un general, y lo quitó y lo puso ahora en un puesto de contacto directo de asesoría. Sí, más burocrático que... Pero ¿a quién puso? A un civil. ¿Por qué puso a un civil? A un economista, con la única intención de que la guerra y los trastornos que se han producido producto de esa guerra de Ucrania, hay que buscar unas compensaciones y la reducción o verificación del gasto militar de lo que ha ocurrido. O sea que ambos sectores tienen iniciativa en el ámbito económico con la intención de buscar dónde están los nichos para la estabilidad del país, para que no se le vaya a pique la estructura que han desarrollado de guerra. En Rusia está establecido mucho antes que aquí es nuevo eso de que el ministro de Defensa puede ser un civil o puede ser un militar. Y somos de los pocos países todavía que conservamos allá era un militar. Allá estaba un general frente. de 4 No, estrellas. no, aquí no lo han puesto, pero la Le ley llaman dice coronel general. No, la ley aquí establece un civil, la Constitución lo establece, pero no se ha cumplido todavía, aun cuando porque hay... tenemos esa mentalidad de guardia aquí. De guardia. Claro, y no solamente eso, los guardias convencen a los presidentes de que es necesario. No, presidente, miren, no ponga una gente ahí, eso es uno de nosotros. Dice que un civil mandando a generales. No. Pese a que hay que pues decir... un ministro, es un ministro, no tiene que ver. Y hay toda una estructura de aprendizaje desarrollada por el Departamento de Estado y el Comando Sur de educación y de formación de civiles en el área de seguridad y defensa, porque yo soy egresado de ahí, de la primera promoción, y le puedo decir que la cantidad de personas preparadas de todos los partidos para poder desempeñar ese cargo ya es una masa considerable de personas que pueden optar, y ojalá que el presidente en este nuevo periodo que aparentemente le debe corresponder por todos los indicios de lo que está saliendo en las encuestas,
se anime precisamente a llevar un civil al Ministerio de Defensa. Mira, cuando se cumplieron los 2 años de gestión del anterior ministro, que era Rubén Paulino Sen, se comenzó con no, que lo van a quitar, porque ya se le cumplieron 2 años. Porque la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional establece 2 años para sus jefes, todos los jefes. Pero ¿cuál fue entonces la justificación de que Paulino Sen continuara por los próximos 2 años? Que Paulino Sen es un miembro del gabinete. O sea, no que Paulino Sen no, la persona en ese momento. Que el ministro de Defensa es un ministro como el de Agricultura, como el de Medio Ambiente. Y puede durar claro. el tiempo que el presidente lo Claro. deje. El que tiene Y a que partir de durar, ahí se estableció eso ya. el que tiene que durar 2 años de acuerdo a la ley interna los de jefes la de Fuerza Estado Armada. Mayor, el policía, Exactamente. el director de la Estado policía. Mayor, Y los jefes el de Estado director Mayor. de la policía y los jefes militares. Sí, Ahora, que un jefe militar ocupe un ministerio, entonces ya eso escapa. Ya pasa al a ser control, ministro. Pasa a ser Es un ministro. ministro. Es como un otro- gabinete otro cualquiera. que lo decide el presidente su conformación. Mira, Claro. hemos ido a una vuelta completa aquí, allá y en el otro lado. Sin embargo, quiero Hemos hecho disparate, ¿no? sí, quiero terminar con que nosotros, nada, la intervención se dio en Haití y fue sin bulla. calladito, sí, muy calladito. Tiene 2 semanas yendo aviones y aviones militares de los Estados Unidos a Haití. 4 y 5 aviones todos los días. Más de 100 vuelos han llegado a Haití. Y qué bueno que eso da tranquilidad, pero hay una noticia también del entorno del No, Caribe. pero quiero Vamos a quedar en terminar. Haití. Quiero terminar. Vamos a quedar en Haití porque Pero es una noticia. sí, hay otro simplemente. elemento. Es antes de que terminemos con Es que Haití. una noticia se convierte en comentario inmediatamente. La agarramos Quiero decir y la desmenuzamos. que es un buen momento para que la República Dominicana pueda, primero, poner en alerta y también en conocimiento, no solamente a las Fuerzas Armadas Acuérdate- nuestras, sino a la población dominicana. Acuérdate que habíamos advertido que la intervención se iba a dar en el proceso final electoral dominicano, Sí. donde las vulnerabilidades también se entiende que el ejército nuestro y la estructura política partidaria del país, los partidos políticos están medio distraídos Medio o medio en ocupados campaña, en otra cosa. medio ocupados en otra cosa. Sí, Pues entonces- se dio así. Entonces yo creo, este fin de semana fue bastante, pero bastante activos en Haití, con la llegada de todo el avituallamiento. que Solamente vamos a los estar ahí. medios de comunicación están pendientes Y de eso. entonces yo en creo el que la país. República Dominicana merece darle un trato muy especial, porque en cualquier momento también vamos a utilizar el aeropuerto de Barahona también. Sí. Y ya se avisó. Claro, Y el de Cabo Rojo. Sí. necesario. Para poder llegar a Haití de varias territoriales se va a tener que utilizar ese Y el de aeropuerto. Montecristi. Claro. Pero mira, a pesar Y de todo entonces eso, eso es importante. a pesar de todo eso, el viernes y el sábado las bandas ocuparon una ciudad que se llama Grecier y ocuparon allí, tomaron hasta la comisaría de la policía. Bueno, se refiere la prensa, los despachos de prensa y el periódico, el único periódico que hay en Haití que se llama Le Novelit, que es a través del cual uno se nutre desde acá, porque en Haití no hay una prensa activa. Hay un periódico, un diario que tiene... fue Y, fundado en los informantes 1800. de redes sociales que hacen sus Sí, pero podcasts. ahí Sí, siempre, claro. o sea, hay siempre que tener eso, hay que ponerle siempre como un... Si lo dijo el Novelí, siempre se duda. puede creer. Si lo dice Novelista, se puede creer, porque Novelista es un Sí, periódico sí, sin lugar a dudas. que fue fundado en 1884, o sea, Sí. incluso Es primo del primero de aquí, del Listín Diario. antes del de aquí. Sí. Y ese periódico se ha mantenido a pesar de todos los embates que ha ocurrido en Haití. Y ese periódico se refiere que contra todos los pronósticos y contra todas las previsiones que se habían tomado, aún así, las bandas lograron ocupar esa importante ciudad. Y que no dejan de desafiar. no, es un desafío permanente. La policía ha recibido, creo que 20 o 25 blindados, carros blindados para enfrentar a las bandas y aún así no han podido. O sea, el escenario que se plantea a partir de que lleguen después del 23 o 24 de este mes, ya el contingente de manera formal, porque lo de los militares estadounidenses es una avanzada, que lleguen los
Avanzada es La eso. fuerza, sí, La fuerza de intervención la que fuerza de será, intervención. A partir de ese momento, que será encabezada siempre por Kenia, por a los Sí, partir de Kenia y ese 7 momento- países. A partir Siete de países, ese momento es cuando se puede recrudecer el conflicto ya de manera frontal con las bandas. Que como hemos señalado aquí y todo el mundo lo conoce, esas bandas están bastante bien equipadas y parece que están dispuestas a enfrentarse por lo menos en la bravuconería. Y lograron, y es lo más peligroso, en esa ciudad que ocuparon, lograron dirigir una gran manifestación. ¿Contra qué? Ellos le llaman contra la intervención extranjera. No se puede perder de vista ese detalle porque eso puede generar un enfrentamiento bastante cruento y en la medida en que se recrudezcan los enfrentamientos ya de carácter militar, nuestro territorio estará más comprometido por la posibilidad de que haya una estampida de población civil mezclada con bandas que ingresen al territorio dominicano. Y las Fuerzas Armadas Dominicanas, que lo saben más que nosotros, que lo que estamos haciendo teorizando, y ellos tienen en el terreno, ellos deben estar preparados para esa eventualidad. Y en los estados de guerra siempre ocurre eso. Y el mejor ejemplo se verificó también en Colombia, de que la operatividad de los grupos armados que operan bajo esa estrategia de guerrillas, actúan en un territorio y se refugian en otro, cruzan fronteras. Y recordamos aquellos casos con Venezuela, con Brasil, con Ecuador, con todo el entorno de lo que es Colombia, que hace frontera como con 6 países. Y allí los grupos actuaban en Colombia, hacían sus operaciones, pero su descanso, su forma de planificar y de estructurar estaban siempre fuera de la frontera colombiana, Sí, sí. en Mira, los países aledaños. Tú sabes que nosotros hemos evaluado varias veces lo que pudiera pasar en Haití con las bandas. Sin embargo, yo tengo el convencimiento, según mi análisis de los últimos días, que ya los norteamericanos hace tiempo que tienen penetrado varios de los sectores, incluso de las bandas. Estoy plenamente convencido de eso. Y la estrategia de ya tener habilitado a Cabo Haitiano, que está en el lado norte de Haití, que es la parte de una salida interesante a ese lado, y Haití y Puerto Príncipe, que está en el centro. En el centro. En el sur, prácticamente. Casi en el sur. Es decir, ya estratégicamente tienes ubicados los 2 aeropuertos que están ahí, como forma de entrada y salida de todo lo que implica. Ya a la banda se van a tener que replegar un poco hacia el oeste de Haití, que es poca cosa lo que hay por ahí, realmente. Y yo creo que no va a ser tan difícil pacificar ese problema. Va a ser más en Puerto Príncipe, que tiene Sí. territorialmente y estratégicamente para las bandas, tiene la mejor forma de cómo guarecerse de una embestida que yo creo, me parece que la misión la misión de la misión, valga la repetición, así que se llama, no va a ser un enfrentamiento frontal con las bandas. Yo creo que no esperemos que va a haber lucha cuerpo a cuerpo, como si fuera una guerra. Creo que la estrategia de la misión no va a ser esa. Ahora, eso va a determinar cuál va a ser la reacción de las bandas. Sí, pues sí, si la reacción capacidad de las beligeración, bandas- de beligerancia de si los la de las reacción de bandas. las bandas es Sí. de carácter militar, pues esos interventores, que no es otra cosa, tendrán que comportarse como tales. Y eso sí, entonces, crearía la dificultad de que ya venimos señalando y que tenemos serias preocupaciones de que eso ocurra. Un enfrentamiento que tire para acá. Habrá enfrentamientos en la ciudad, en Puerto Príncipe, porque ahí es que hay la mayor acumulación de gente. Sí. Y habrá su protesta y se mezclarán donde hay una cantidad de gente. Pero si tú te ubicas, no es una gran ciudad la que hay después de Puerto Príncipe.
y Petionville y Cabetiano. ¿No? Sí, eso es un territorio... Con mucha ranchería y cosas. Ahí no hay esa posibilidad. Por eso decimos que Puerto Príncipe que tiene... Sí, no, evidentemente ahí va a haber rifregas importantes porque ahí se confunden uno con otro. Pero no hay grande, ni siquiera carretera para donde expandirse. Así es, vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Adelante, Houston. Así era. Mira, antes de que comience con las noticias. ¿Cuál es la noticia que tú quieres dar? Murió Fonseca. ¿Murió Fonseca? Murió Fonseca. Y dirá de Mossack Fonseca, el bufete de abogado panameño que manejó todo lo que es... ¿De los papeles de Panamá? Sí, Panama Papers. ¿De los papeles de Panamá? Los papeles de Panamá. Murió a los 71 años en el día de ayer en Panamá, en el hospital, mientras estaba ya conociendo la sentencia, la elaboración de la sentencia, porque finalizó el juicio. Derivada de eso. Y producto parece que los nervios y las situaciones que se generan, murió Ramón Fonseca, un gran abogado, el socio de el alemán de Mossack, Huger Mossack, que son las personas que diseñaron toda esta infraestructura de ocultamiento, de financiamiento y de recursos de los grandes famosos del mundo. Un gran paraíso fiscal, dígalo así. Gran paraíso, que artistas, empresarios del mundo. Él puso a Fonseca. Al cantante. Ramón Fonseca, de Mossack Fonseca, el bufete de los Panamá, los papeles de Panamá. Él puso a Fonseca, ese gran músico y exponente del vallenato de Colombia. Entonces esa noticia, por el impacto que tiene para toda Latinoamérica, donde están ligados todas las... Por el referente. Y el referente. Sí, básicamente, ahí metió, tú ves, ese sí es Fonseca. Ese sí, ese es Fonseca. Metieron a medio mundo en esa... Ramón Fonseca. Medio mundo empresarial en esa... Sí. Y la denuncia la hizo Wikileaks. No fue Wikileaks que hizo. No, fue un llamado Consorcio Periodístico Internacional. El Consorcio Periodístico Internacional que se llevó a varios países. Ok. Lo dieron en varios países y usaron a varios medios de comunicación de diferentes países. Bueno. En paz descanse. Todo el mundo va a morir. Sí, un día es. Mira, el fin de semana se celebró una reunión del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de Naciones Unidas, en cuya reunión se aprobó por 143 países, 25 abstenciones y 9 en contra. 9 en contra, sí. 9 en contra. En América Latina el único que se opuso fue Argentina, como tenía que ser en la Argentina de Milei. Sí. Pero ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el caso específico? Espérate, déjame ambientarlo. Oye, para eso que venden vaselina y venden todo. Entonces, Argentina votó en contra, Paraguay se abstuvo, de América Latina me refiero, y todos los demás países votaron a favor de recomendar la Asamblea General al Consejo de Seguridad que viabilice el ingreso de Palestina como miembro de Naciones Unidas. Miembro permanente, porque eres miembro observador. Sí. Como miembro. Como miembro de pleno derecho. No tiene pleno derecho, no tiene voto, pero esa resolución que le recomienda la Asamblea General al Consejo de Seguridad le daría la condición de todos los países que son miembros de pleno derecho de Naciones Unidas. Que unas semanas atrás había sido rechazada por el Consejo de Seguridad con la oposición, especialmente de Estados Unidos y de Israel. Igual que ahora. Se opusieron ahora 9, como señala Jorge, como tenía que ser Estados Unidos y como tenía que ser Israel, se opusieron. Y allí Argentina y 2 o 3 más. No, se destacó la debilidad especialmente de la división interna de lo que está ocurriendo en Europa.
porque los estados europeos se dividieron en dos grupos, uno que apoyan y otro que no apoyan. Dentro de ellos está Hungría. Bueno, el caso fue que Europa fue que dio la nota. Hungría se opuso. La nota la dio Europa en su división interna de su falta de posicionamiento. De cohesión interna. Interna, de cohesión. Orbán, ¿de dónde es? De Hungría. Víctor Orbán. Ah, sí, Hungría. Que es un tipo totalmente reaccionario. Una cosa increíble. Un tipo que... Esos países de Europa, pero que fueron países del ala de la URSS, ha dado unos tipos ahí, una cosa increíble. Pero mira, este tipo que bueno, Austria se opuso. va contra los pero se opuso. Orbán se opone a los homosexuales. Sí. Lo persigue. Se opone, permite ciertas libertades a las mujeres en un país de Europa. Sí. Sin embargo, es amigo de Rusia. Mira, de todas maneras, esa resolución tiene un impacto importante, porque el hecho de poner en la agenda, en esta coyuntura, la posibilidad de crear el Estado palestino, que tiene una resolución que tiene ya desde 1948, y que se hizo vigente la de Israel, sin embargo, de Palestina no. Y que en el 2024 se ponga en la agenda y que 143 países lo pusieran de relieve, eso es interesante. Ahí se necesita una aclaración, y es que los palestinos, cuando inicialmente se presentó la resolución, se opusieron al Estado, de la creación del Estado de Israel, y no aceptaron pertenecer de manera simultánea con Israel a la ONU. Ahora en abril, Israel se opuso también. Ellos retomaron el concepto de pertenecer de manera formal a la ONU, lo hicieron en el mes pasado de abril, y se ha ido debatiendo las diferentes instancias de Naciones Unidas. Eso es importante porque allí es el foro donde deben debatirse todas las situaciones internas y externas de la política internacional y de las acciones de guerra de lo que está ocurriendo. Y si bien lo que está haciendo Israel es una masacre en Gaza, la situación política de la presencia de los palestinos, no de Hamás, no, de los palestinos en las Naciones Unidas permitiría una discusión más a fondo de lo que hace como foco guerrillero Hamás en todo el territorio palestino. Ahí se genera una discusión interesante. Vi con mucha pena, en primer lugar con mucha pena, y en otro con un poco de vergüenza, la reacción de un pastor muy mediático que se llama Ezequiel Molina, acabando con el gobierno dominicano, porque según su ignorancia, que yo quiero asumir que más fanatismo que ignorancia, porque una persona de esa categoría, que tiene tanta beligerancia desde el punto de vista de su religión y que llena el Estadio Olímpico todos los años, no debe ser un ignorante. Ahora, según lo que dijo, por eso digo, ahí me viene lo de la vergüenza. La vergüenza me da porque una persona de esa categoría debe tener mucho cuidado con lo que dice. Él acaba con el gobierno dominicano, en el sentido de que es muy lamentable que el gobierno dominicano haya apoyado a los terroristas de Hamás. Mire, don Ezequiel, trate de su fanatismo, tratar de canalizarlo un poquito más, de manera más tranquila, porque el país no apoyó a Hamás. Hamás no es Palestina. Claro que no. Hamás es un elemento dentro de Palestina, que es un partido político que degeneró en un grupo militar que ha llevado a cabo la inversa. Es un grupo militar que generó una parte política. Así es. Tampoco es así. Tampoco es así. Vamos a escuchar. Un partido político que ganó unas elecciones y tiene un brazo militar que ha llevado a cabo actos terroristas. Evidentemente, que nadie está de acuerdo con eso. Pero esa no es Palestina. Don Ezequiel,
En el malecón de la capital de la República hay una instalación que se llama Club Libanés Sirio Palestino. De los pocos países del mundo donde se da la combinación que en el Medio Oriente no se entienden y que no se pueden poner de acuerdo. Allí los que emigraron de esa región en los años a principios del siglo pasado se reúnen todos en el mismo lugar. No, a principios del siglo no, a finales del siglo anterior. Eso es lo que estoy hablando, a finales del siglo pasado. A principios del siglo pasado, o sea, estamos hablando de 1800 hasta 1920 final del 18 30. Y comienzo del 19. No, al revés. Final del 19 y comienzo del 20, porque este es un lío. Sí. Es así. Bueno, 1800 y pico, ¿verdad? 1800 y pico hasta 1900 y pico. Es el 19. Es el 19. Es el 19. Hasta el otro día. Porque estamos en el 21. Estamos en el 21. Aquí llegó un gran contingente de libaneses, entre los cuales están los Abinader, los... Pero eso innumerado. En el proceso histórico, los conflictos de la caída del Imperio Otomano, todos llegaron aquí como bajo turco, el mismo pasaporte. Como turco. Y era que Turquía era el que tenía... El que daba el pasaporte. El que daba el pasaporte. Turquía era el centro y por eso a toda esa migración nosotros le llamamos los turcos. Y entraron, no entraron por los principales puertos: San Pedro de Macorís, Samaná, Montecristi, Barahona. Hay una Barahona hay una legión importante de ellos. Claro. Mire, don Ezequiel. Y en los aportes de esa comunidad al impacto del país en términos comerciales fueron. Déjame enmendarle la plana a un fanático. Mire, don Ezequiel, los aportes que han hecho aquí los sirios, los palestinos, los libaneses, pero en el caso de los palestinos, no tienen nada que ver con Hamas. Hamas es un elemento del otro día, don Ezequiel. No sea tan ignorante. Mira, lo que pasa es que el fanatismo y la religión vista desde un dogma siempre es dañina, porque yo no quise, la semana pasada, una declaración con esta que es atrevida, la de Ezequiel, pero además la semana pasada formalmente la iglesia no protestante como la de Ezequiel, sino los católicos, tuvieron un atrevimiento de marca mayor, tan grande como este. ¿Lo de los candidatos? Sí. No, pero ese no fue la iglesia. Sí, eso fue la iglesia. Fue ratificado, fue la iglesia. Pero le han mandado la plana 2 o 3 al farsante, que es un tipo que se llama un farsante, el cura Manuel Ruiz, que hizo el documento. Y varios obispos le han mandado la plana. No es la iglesia. Mi saludo no es la totalidad de la iglesia. Padre Ruiz, que compartí mucho con él en el canal 41. El programa de él, cuando él era administrador de ese programa, cuando yo tenía el programa ahí. Tú eres un tipo demasiado democrático. Miren, es un farsante. Pero el elemento... El que defendió al padre de Jucarlito diciendo que no, que era padre, públicamente diciendo que era un hombre bueno, que era sano. No, el que violó a los niños. Miren, el caso volviendo a Palestina y de su conocimiento. Qué barbaridad, y su conocimiento en la ONU espérate, es que Estados Unidos ha dicho, también dice que tan pronto se presente el caso a Naciones Unidas, correrá la misma suerte. Lo que se espera en el ámbito internacional es ¿Cómo a Naciones Unidas? Al Consejo de Seguridad. Elabora ese concepto. Elabora el concepto, dice tu líder. Lo que he dicho es lo siguiente. La resolución de la ONU tiene que ser conocida ahora por el Consejo de Seguridad. La resolución de la Asamblea. La Asamblea, de los 143 votos de aprobación. Entonces, Estados Unidos ha dicho que tan pronto se presente esa resolución de la Asamblea General de la ONU al Consejo de Seguridad, seguirá la misma suerte que la anterior, y es lo que debe buscarse de hacer política internacional y política de lobismo para lograr que en el Consejo de Seguridad el posicionamiento que tiene de Estados Unidos, que es condicionante, que es lo que ha puesto Estados Unidos, dice, se requiere de un acuerdo entre los palestinos y Israel, y que lo presenten previamente
al Consejo de Seguridad con la finalidad de nosotros, pero los acuerdos de Oslo, como los acuerdos de Camp David, que se hicieron previamente entre los grupos de ambas facciones por intermedio precisamente de los Estados Unidos y de la Comunidad Europea, son el primer indicio o los indicios más importantes para lograr que en esa política internacional los Estados Unidos logre afianzar más su posicionamiento de eliminar ese posicionamiento de oposición a que Palestina pertenezca de manera formal a la ONU. Se requiere un lobismo de todas las partes. Es que tenemos varios focos de guerra, pero el foco de Palestina es demasiado viejo y tiene demasiados componentes, el religioso, el geopolítico, el territorial. Si bien es cierto que hay que devolverle al pueblo de Israel lo que fueron secuestrados, que precisamente Hamás en el día de ayer informó que uno de los que había sido presentado en televisión como de que estaba vivo, murió y falleció, no se sabe la causa, pero ambas partes, por la comunidad internacional interviniendo, requieren de los espacios necesarios para llegar a los acuerdos político, económico, religioso, geopolítico y territorial, para que ambos estados existan en la misma situación y en la participación con derecho a voz y a voto en la ONU. Bueno, ese es bastante complejo porque incluso la propia resolución le recomienda al Consejo de Seguridad que abra el espacio para que eso se pueda producir. Ahora, como está configurado el Consejo de Seguridad, estas cuestiones tan complejas son de difícil implementación, porque el veto anula cualquier iniciativa. Mientras en la ONU exista la capacidad de veto de 5 países, la ONU va a ser lo que ha sido los ganadores. Nada. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que eso tiene que ser una salida negociada. Si no hay una negociación entre los grandes países, no habrá resolución ahí. No. Como se hizo con Haití. Entonces, yo creo Para que... el caso Haití lo que se hizo fue eso. Rusia y China lo que dijeron es nosotros simplemente no nos abstenemos. No participamos, pero no vetamos. No vetamos. Entonces yo pienso que para Israel, para la Franja de Gaza, se requiere de un gran consenso. Y habrá el momento. Yo pienso que le decía ahorita que hay una coyuntura favorable para que eso se dé. Ojalá que después que se pongan de acuerdo, se active la comisión de fideicomiso que se dio y se recomponga y la tecnología que tienen esos países se ponga manifiesto ahí en esa franja y que haga y que puedan retornar todos los palestinos que andan fuera en el mundo. Y el mundo, y hacerle, digamos, experimentar escenarios diferentes, porque no es posible que en el 2024 hoy nos tengamos que matar cuando hay toda la posibilidad de convivir. De convivir y que la tecnología, la capacidad militar que ambos grupos han demostrado puesta al servicio de todos esos pueblos para el desarrollo político, económico y social. La agricultura de esa zona, que es bastante precaria porque la gran mayoría de esos territorios son desiertos, pero usted tiene una mancomunidad en el entorno que son todos los pueblos árabes y a final de cuentas esas diferencias religiosas, el mundo tiene que buscar la forma de esa convivencia pacífica. Señores, peor fue cuando se perdió la paz. Ahora hay muchos que están preocupados en cómo es que están perdiendo la guerra. Pero cuando se pierde la paz es peor, porque todos padecen la misma situación y las mismas necesidades. Es así, lamentablemente, de la lógica de las potencias, eso es poesía lo que tú acabas de decir. De la lógica de la potencia, lo que prima es el interés de dominio. Y es lo mismo Estados Unidos, lo mismo Rusia que China, que cualquiera de las potencias, que tienen una determinación hacia el dominio del mundo y de los recursos naturales. Que les importa poco. Cuando dominan el mundo, dominan todo lo que hay, dominan a la gente, dominan los recursos, dominan todo lo que tienen la capacidad de control. Entonces, la lógica de la paz, que es lo principal, es lo primordial,
eso a veces como que pasa a un segundo plano, cuando de por medio está el dominio. Los intereses territorial, los imperiales. intereses. Mira, Es- yo no dudo, es muy bonito el sí, discurso. yo no dudo que ese conflicto se concatene con el conflicto de Rusia. Al final, todos los países, incluyendo estos países latinoamericanos, han sido de grandes acuerdos de la potencia, sus resultados. Y tú sabes que Irak, que es uno de los países que tienen potencialidad en el petróleo de los mayores del mundo, así como tú lo tienes, un pedacito de tierra, acaba de hacer una licitación pública internacional y quien ganó para la explotación de nuevos yacimientos fue China. Es decir, China se va a meter en el petróleo ahí mismo en Irak. Y no tengan duda ustedes de la influencia que tiene Rusia cerquita de allá en el propio Irán y en otros países, en Siria. Y tú tienes con ese, y escúchame, Sí. para ponerte un pie de amigo, tú tienes la presencia ahora mismo del presidente chino en Europa, que acaba de terminar una gira en el fin de semana, donde estuvo visitando a los países aliados, comenzó por Francia y visitó precisamente a la parte de Oriente, de lo que eran las antiguas posesiones de Rusia en Europa. Y allí se marcó la necesidad de que el comercio y de toda esa estructura que está desarrollando China con su proyecto de la franja y la ruta se ha acentuado. Y con la presencia ahora explotando recursos naturales, te da una condición de lo que viene Claro. en el futuro. Pues, necesariamente, es decir, con esos intereses, de esos imperios ahí, de esa potencia, y con todo lo que conocemos, la influencia que tiene Estados Unidos en Israel, que es una posición de ellos, estratégicamente de ellos, no la van a poner en juego. Es decir, esa zona tiene que estar libre ¿para qué? Para que fluya el comercio, los intereses de los grandes países. Y si hay que fabricar una ciudad ahí, oye, se va a fabricar sin ninguna, para garantizar la estabilidad de todo eso por ahí. Sí, pero no, para que fluya el comercio. si no se ponen de acuerdo, que puedan pacificar hasta donde eso sea posible, que es bastante complejo, bastante complicado y bastante difícil que se pueda lograr la paz completa en esa región por la diversidad de intereses que se mueven allí, por los intereses religiosos, las diferencias religiosas, etcétera, etcétera. Si no se pone de acuerdo y logran la pacificación de esa zona, el comercio va a ser algo bastante difícil. Claro. Porque va a haber siempre habrán los elementos aislados que van a atentar contra las embarcaciones, contra los barcos, contra claro, los buques, contra los trenes. Porque es que la reacción de estos grupos cuando se vean desplazados y que no hay un reconocimiento a su importancia geográfica, o sea, lo que va a hacer es alimentar la reacción que siempre va a ser violenta. Entonces, si no entienden esa lógica tan sencilla como es garantizar los intereses de todo el mundo hasta donde sea posible, esa zona va a ser siempre una caldera. Siempre va a ser una caldera. Que cualquiera pase y le tira una mecha y eso va a reventar. O sea, que estamos en presencia de la reedición de episodios que han sido frecuentes en la historia. Por lo tanto, China tendrá todo el desarrollo de su potencial comercial en esa zona. Y no es guerrerista. No es guerrerista. Pero llega un momento que para garantizar sus intereses tendrá que meterse también en la parte militar. No tiene historia de eso, sino busca la forma de... No tiene historia, lo que le interesa es su comercio. Pero son los intereses. Su comercio lo que le Cuando interesa. esos intereses están en peligro, tiene que protegerlos. El ejército chino es muy bien preparado, muy numeroso y su tecnología está puesta precisamente para la paz, pero preparado para la guerra. Claro. Eso la garantía de la paz está ahí y está preparado para la guerra. Y el gran soporte de la estructura de lo que está ocurriendo, porque son dos bloques a final de cuentas. Mira, China y Rusia están construyendo unos nuevos gasoductos para alimentar la energía directamente a la necesidad de demanda que tiene China
de consumo de energía, y con eso que tú informaste de que van a explotar y de que ganaron la explotación petrolera en Irak, le da una conformación a China de tener el soporte de suministro de energía que requiere para ese gran desarrollo, porque no es solamente el comercio. China está desarrollando cosas tecnológicas de mucho avance y de mucho alcance, mientras Estados Unidos tiene más de 10 años que no puede colocar una nave de los proyectos Apolo, de los proyectos del Estado en órbita. China está mandando 2 y 3 misiones, incluso a la cara oculta de la Luna. Está haciendo exploraciones mineras, está haciendo explotaciones oceánicas. O sea, que la tecnología china, si ustedes quieren un indicio más de lo que la presencia china en esa zona es, en Egipto, hay que ver lo que juega Egipto como el elemento geopolítico de transición entre Europa, África, pero además Asia. Tiene el canal de Suez, el centro comercial más importante de toda esa zona. El equilibrio. El equilibrio es precisamente eso. Allí China está construyendo en la capital del Cairo una nueva capital. Busquen eso, búsquenlo en Google. Nueva capital del Cairo, nuevo centro financiero de lo que está haciendo China. Edificios de 60 y de 100 plantas que están construyendo y que debe ser inaugurada en este año. El nuevo centro financiero del Cairo, construido por los chinos para tener presencia precisamente. Claro. Y hay que decir que en todos los puertos del Mediterráneo y en todos los puertos de la transición de Asia, más el tren que llega desde China hasta Barcelona, a Lisboa, eso le da una connotación de lo que está ocurriendo en el mundo, en este rápido cambio de lo que está ocurriendo, y la presencia china requiere de modificaciones de aceptación por parte de los que la están recibiendo, como ellos de su impronta tienen también que ayudar tecnológicamente a los países que están negociando y que le están permitiendo facilidades. Bueno, el mundo va a un cambio vertiginoso. Todavía hay gente que no entiende que el mundo cambió. Y como esa gente que entiende, no se ha dado cuenta que el mundo cambió, está quedando desplazada. No es solo China, sino que hay otros actores que también han emergido en el mundo de tal manera que le da esa otra configuración al planeta de que ya no es tan pequeño y tan corto y tan estrecho como como algunos creen, que el mundo comienza y termina dentro de su pequeño ámbito. Cuando vienen a despertar, ya se encuentran que el tren va demasiado lejos, no lo pueden alcanzar. Oye, pero nosotros no hablamos aquí de las elecciones. Tendremos tiempo. ¿Tendremos tiempo? Sí. ¿Qué tiempo vamos a tener? El jueves. Lo que falta son 4 días. Si yo retorno el jueves, ¿cómo di algo de las elecciones? Y esa duda, ¿por qué? No, que retorno el jueves con ustedes. Ah, ok, ya entendí. Y ahí podré analizar algo del proceso electoral. Ayer fue el día, evidentemente, el último día más activo de la campaña, porque fueron los cierres. El fin de semana más activo. Sí. Fueron los cierres de campaña en casi todo el país. El PRM hizo 32 manifestaciones, el candidato estuvo en varias 32 provincias sí, del país. El país, el candidato Luis Abinader estuvo en varias de aquí, en la capital, en Santiago, etcétera. El doctor Fernández desde el viernes estuvo por el este, el sábado en el sur y ayer en el norte del Cibao Central. Y Abel Martínez estuvo en el Cibao Central y también en la línea en el noreste. ¿El país San entero? Francisco. Pues no bajó para el sur. El que estuvo en el sur fue Miguel Vargas. Y los demás candidatos todos estuvieron en actividad. Es el último fin de semana de campaña, porque el próximo domingo llegó el día D y el domingo en la noche algunos quisieran que el domingo no hubiera llegado. Y nuestro llamado para que todo el pueblo acuda a votar, para Vayan que la a votar, votación ¿no? sea masiva, Sí, no hay para que problema. tenga un porciento Eso más no va- alto no de va a los ser últimos.
No se deje confundir. Vote porque usted quiera. Sí. Pero vote. Pero vote. Hasta mañana.